Bueno, acabamos de escuchar el concierto de Pablo Echaurren y lo tenemos aquí para comentar un poquito del programa y también saludamos a Javier Kovacevic, como es tradicional, para revisar un poco de datos del programa que acabamos de escuchar. Hola Pablo, hola Javier, ¿cómo están? Ya, ya. Pablo, cuéntanos un poquito, ya en otras entrevistas hemos hablado de tu trayectoria, pero cuéntanos brevemente un poquito para los que no te conocen y están conectándose por primera vez a una de estas transmisiones, que esperamos que se la repitan y vean los otros conciertos que hemos preparado y que ya se han ido estrenando a través de la cuenta de Glaciar Digital en su canal de YouTube. Un poquito de tu trayectoria, de tu formación y después nos vamos de lleno a los comentarios sobre el programa. Dale, Pablo. Bueno, yo partí de muy chico tocando piano a los 5 años de manera particular aquí en Chile. Estuve harto tiempo de manera particular. En el 2004 ingresé al Conservatorio de la Universidad Mayor. Estuve ahí en buen tiempo. Tuve otro profesor ahí que se llama Luis Alberto Latorre, pianista de la Sinfónica, un gran pianista. Y estuve con él harto tiempo. Terminé el grado acá en Chile y un tiempo después me fui a Estados Unidos donde hice un posgrado, un magíster en música. Eso básicamente, digamos, en Chile y en Estados Unidos básicamente ha sido mi formación. Bueno, y también como pianista he tenido la oportunidad de tocar muchos conciertos y también me recuerdo hace un par de años tocaste con la Orquesta de Cámara, ¿no? Concierto de Schumann, si no me equivoco. ¿Mm? Sí, ahí se te anduvo cortando un poco, así que no entendí bien todo, pero efectivamente a la vuelta a Estados Unidos tuve ahí el privilegio de tocar con la Orquesta de Cámara de Chile, un concierto de Schumann. Era mi primera vez que tocaba con orquesta, fue una gran experiencia, es bien distinto de tocar solo. Claro, es una Aparte de experiencia muy distinta. Bueno, y la música de cámara también es una experiencia también distinta a tocar solo, justamente por el, así es. por el ensamblaje, digamos, y por hacer música, no, o sea, un poco tener una gran responsabilidad, pero compartir esa responsabilidad. ¿Mm? Sí, básicamente uno tiene que estar mucho más atento a todo lo que está pasando, ¿no? Y la manera de tocar tiene que ser también mucho más clara, directa, y uno no puede darse tantas libertades, ¿no? Es tocar, digamos, en conjunto, o sea, es eso literalmente, no tocar solo. Pablo, y tú contabas que habías estudiado con Luis Alberto, que es un gran pianista, todos lo conocemos, y trabajaste varios años con él, digamos. Me imagino que esa fue una experiencia bien importante en tu formación. Sí, sin duda, estuve 6 años con él. Yo venía de una formación distinta, una profesora rusa, mucho tiempo estuve con ella. Hubo un momento ahí que decidí, yo me salí del piano un tiempo, estuve 2 años sin tocar y cuando volví con la Torre de Alberto. Y sí, con él aprendí muchísimo, muchísimo. El profesor más importante, diría yo, por lo menos en mi etapa en Chile, sin desmerecer a nadie, pero No, claro, no, claro. Siempre todas las cosas van sumando y cada uno de nosotros que ha tenido, y ustedes también que ahora tienen una labor pedagógica también importante y formando a las nuevas generaciones, claro. todo va siendo, digamos, un poco información que va transformando tu manera de ver la música y un poco cada profesor aportó lo suyo, digamos. Normalmente pasa, quizás es un mal endémico que tenemos en Chile, eh, que, que, de repente pensamos por ejemplo, cuando pasan cosas así que en Europa uno lo ve muy a menudo y no pasa nada, por ejemplo, que alguien cambia de profesor, y entonces a veces eso es un conflicto más o menos importante. Sin embargo, podría no serlo y todo lo contrario, ser un enriquecimiento en la formación. Yo siempre he pensado que Sí, claro. uno debiese estudiar 3, 4 años con un profesor obviamente Sí, cuando es muy chiquito, bueno, hay más tiempo que hay que hacer cosas de formación, pero tener una experiencia de 2, 3, 4 años con un maestro es como para sacarle el jugo completo, digamos.
Sin duda, hay veces que el cambio es necesario para uno lo va sintiendo. Y bueno, la etapa que estudié con La Torre fue más la etapa en que yo me lo empecé realmente a tomar más en serio, porque antes era un poco... Era muy niño también. Sí, estuve, claro, muy chico con ella, con la profesora rusa, y ya con La Torre me lo empecé después de un tiempo a tomar más en serio, a pensar que era algo que iba a hacer. Entonces, Claro. Ahí tendrías 14, 15 años en ese momento. cuando inicié con La Torre tenía 17 años. Ya, claro, era la época ya en que ya tienes que tomar la decisión de vida, digamos. Claro, claro, exactamente. Claro. Así pues. Bueno, aquí tenemos a Javier que nos va a hablar y además que tiene mucha experiencia en muchos profesores que han pasado por su formación. Así que él nos puede contar también desde su experiencia todo lo que significa, digamos, también. Después uno en perspectiva lo ve como una cosa positiva, obviamente, porque saca siempre en limpio cosas que de repente tú al atacar una partitura dices, mira, realmente esto lo aprendí de esto, es una información que saqué de acá. En Europa, por ejemplo, es muy común que uno en los veranos va a los cursos de verano, digamos, magistrales, donde tiene la oportunidad de tener clases con otros profesores que a veces son de la misma escuela donde uno estaba. Y eso es una cosa muy enriquecedora y, incluso yo recuerdo haber tenido conversaciones también de este tono, que a veces el profesor adecuado para el alumno adecuado no necesariamente es uno u otro, y no porque este profesor sea mejor o peor, sino que a veces el, la unión, digamos, la conexión entre el alumno y el profesor se da de mejor manera por carácter, etcétera, etcétera. Entonces, eso de repente es muy importante tenerlo claro, digamos. Y de todo, en todos los ámbitos, tanto del profesor que de repente le puede decir a un alumno, oye, ¿por qué no pruebas con este maestro que me huele que podrían andar mejor? Que no sé. Son cosas que son enriquecedoras y al final uno termina haciendo una síntesis de todo eso, digamos, de toda la formación que hizo con los profesores que estuvo de manera estable, como también con las clases magistrales que pudo asistir. Oye, Javier, cuéntanos un poquito del programa que interpretó Pablo hoy día en este concierto. Bueno, para comenzar, quisiera señalar que este 2020 estamos conmemorando los 250 años del natalicio de Beethoven. Nació en 1770. Uno de los compositores más importantes para la historia de la música en general, y sobre todo occidental. Además de destacar como virtuoso del piano, también fue un compositor muy osado y original, al cual se le atribuye el inicio del romanticismo musical. ¿Ya? El romanticismo existía en literatura, pero sabemos que la música siempre va un poco más tarde que otras artes en los movimientos, y Beethoven se considera uno de los primeros músicos propiamente románticos. Se debe a varios motivos esto. Podemos pensar, por ejemplo, que en el siglo XVIII no era muy bien visto, y especialmente en los círculos aristocráticos, que uno mostrara demasiado evidentemente las emociones que sentía. Ni tampoco se esperaba que los artistas te produjeran sentir como un vacío interior, o alguna emoción muy fuerte, o que te turbara. La idea era que no hubiera grandes tribulaciones en el arte, para empezar. Por otra parte, la música instrumental cumplía un rol que era de acompañamiento o de entretención. Funcionaba por encargo. Teníamos a músicos como Haydn, por ejemplo, cuya producción musical estaba totalmente determinada por lo que les fueran encargando sus superiores, digamos. Si el superior quería música religiosa, música religiosa. Si el superior no quería, por ejemplo, que hubiera violín, no había violín, y así. Incluso para que se hagan una idea, una vez Haydn firmó un contrato para trabajar como maestro de capilla, y en el contrato salía que tenía que limpiar las pelucas de los músicos, fijarse en la disciplina, que se cumplieran las normas en presentación, etc. O sea, el músico tenía un rol muy servil. Pero Beethoven cambió esta perspectiva. Él renunció a esto y se mostró como un individuo dispuesto a exhibir su propia personalidad, su individualidad, y además imprimir un sello filosófico en la música que componía. Entonces empezó a generar grandes impresiones en el público, porque presentaba, por ejemplo, una sinfonía que duraba 1 hora,
y que tenía partes muy fuertes, otras muy suaves, grandes contrastes, luchas titánicas, etc. Se habla en todo caso de 3 etapas en la producción de Beethoven. La primera es cuando él recién llega a la ciudad de Viena, desde Alemania, donde triunfa como intérprete, vive también un poco al estilo de Haydn con los aristócratas, haciendo clases, etc. Pero luego se da cuenta de que se está quedando sordo, y esto se suma también a su interés por la vertiente filosófica iluminista y por las ideas revolucionarias en Francia, y surge el llamado periodo intermedio o heroico, que está caracterizado por esta voluntad de lucha, a nivel filosófico, por supuesto, pero también a nivel personal, por los problemas derivados de la sordera. O sea, imagínense para un músico, para un pianista, no poder escuchar bien cuando toca, o cuando dirige, tampoco poder escuchar. Fue muy complicado, de hecho tuvo que ir abandonando su carrera de intérprete, y finalmente abandonó del todo la vida social y se recluyó en Heiligenstadt, que era un distrito agreste por ese entonces. La sonata que Pablo interpretó es muy especial, pertenece a este periodo intermedio, porque fue compuesta en 1811. Lleva por nombre Los Adioses. Esto es importante decirlo, hay muchas sonatas que tienen nombres, por ejemplo, la Patética, la Claro de Luna, la Pequeña Patética, etcétera, etcétera. Pero esos nombres no son obra de Beethoven, sino que fueron atribuidos por editores en forma posterior. La Aurora, la Waldstein, etc. Pero en el caso de esta, se cree, si bien no está 100% comprobado, que fue el mismo Beethoven quien voluntariamente decidió remitir a la imagen de una despedida, y que la llamó él mismo Los Adioses. Aunque hay otros musicólogos que dicen que no. Pero en fin, por lo menos hay una vertiente importante de historiadores que piensan que Beethoven sí la llamó así. Incluso cada movimiento tiene un nombre. El primero se llama La Partida, y tiene una introducción bastante emotiva, después de la cual se produce un contraste de manera constante entre partes agitadas y otras más líricas, ¿ya? O sea, es un movimiento que está permanentemente fluctuando entre algo que es como ansioso y otra cosa que es muy apacible. Luego tenemos La Ausencia, que ya tiene un carácter marcadamente más dramático, con muchos acordes disminuidos, intrigantes, y melodías que son muy, muy hermosas realmente. Siempre, claro, recordemos que estamos todavía en el periodo clásico, entonces se requiere cierta mesura. Me imagino ahí, yo no he tocado esta sonata, pero que este movimiento debe ser muy difícil encontrar ese punto medio donde uno sea expresivo, pero tampoco llegando a sobrepasarse. Luego tenemos porque además es un movimiento andante, ¿eh? Eso significa que es un pulso que es como parecido al de una marcha, cuando uno camina. No es demasiado rápido ni tampoco lento, tiene que ir avanzando. Y luego tenemos un pasaje de transición muy breve para concluir con el regreso, que es una sección muy virtuosa y muy alegre, y que en realidad para algunos es una danza rápida, por el ritmo que tiene, que es ternario. Pa, 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 pa. Y a pesar de ello, antes de terminar, se entrega un espacio para la reflexión. Es también interesante señalar que esta sonata Beethoven se la dedicó, digo, al archiduque de Austria. Y es bastante paradójico porque Beethoven amaba a Napoleón, o lo amó un tiempo después, de hecho se enojó con él y hasta tachó su nombre a las dedicatorias, pero se la dedicó al archiduque de Austria, quien paradójicamente se tuvo que arrancar de Viena cuando Napoleón le invadió. Así que bueno, para que vean ustedes. Eso sería a grandes rasgos. Pablo, te doy la palabra. Sí, eso es interesante porque cuando estabas comentando que hay musicólogos que dicen que no fue así, que no fue él quien le puso el nombre. Bueno, tiene una ¿cómo se llama? Palabras, ¿no? No sé si eso habrán sido de Beethoven, entonces cuando dice los primeros acordes, ¿no? Lebe, Wohl, que en alemán, que sería como adiós, ¿no? Efectivamente, si se la dedicó al archiduque, yo pienso que efectivamente él le puede haber puesto este nombre. El carácter también. Y sí, bueno, Beethoven se decepcionó mucho de Napoleón después, pero esta sonata forma todavía parte del segundo periodo compositivo. Siempre se habla de 3 periodos compositivos en Beethoven. El primero, el más clásico, después el segundo, donde él estaba como más en apogeo compositivo, y el tercero, donde ya es la etapa de la madurez, ¿no? Esta sonata es muy
entretenidas de tocar en realidad, básicamente. No, no diría que es particularmente difícil. Por ejemplo, tiene esas cosas como en el segundo movimiento, donde decías tú que cuesta encontrar el balance. Pienso yo que en ese sentido Beethoven ayuda un poco precisamente al ponerle como tempo o carácter, digamos, la palabra andante, porque efectivamente es una pieza que podría convertirse en algo como de carácter muy pesante, tiene muchas disonancias y mucha cosa como que podría volverse una cosa demasiado intensa, ¿no? Casi ya una música como periodo romántico netamente. Pienso yo que el toque de mesura que él le da es ponerle andante, ¿no? Porque de esa manera, si él lo hubiese puesto adagio o lento a esto, uno como pianista interpreta una cosa muchísimo más dramática y muchísimo más pesada, ¿no? Más densa aún. Entonces el hecho de que le ponga andante, uno entiende que tiene que ser llevado de cierta manera, no tan lento, que las cosas no son tan intensas como, no porque él no las sintiera intensas, sino porque él todavía tal vez no estaba en ese punto, digamos, realmente de transición al romanticismo en que estuvo después. Bueno, una sonata el tercer movimiento es particularmente entretenido de tocar, muy, como de harto virtuosismo, muchas cosas así como livianitas y rápidas, un tema muy característico y bueno, Beethoven es muy interesante, pienso yo que Beethoven es uno de esos hitos musicales que aparecen en la historia de la música, sí, pienso que el primero podría ser Bach, y Beethoven pienso que es como de esos, realmente esos hitos, esos compositores que si no estuvieran en la historia, cambiarían la historia. O sea, la historia sería diferente sin ellos, probablemente. Entonces, compositores que después de ellos, o sea, que generaron un cambio para todo lo que vino después. Y Beethoven es uno de ellos. Y pienso yo que en parte es porque en un periodo clásico, ¿no? Como de alguna manera, como de revivir ciertos valores, como del Renacimiento, de la Grecia clásica, a su vez, digamos, el tema de la proporción, ¿cierto? Tomado del arte griego, digamos, o renacentista, pero llevado a la música, por eso está esta forma tan clara, forma sonata. Y también como que en la mesura, ¿cierto? Muchas veces como de salón, ¿cierto? Beethoven empieza ya como a realmente a dejar esto atrás, como a casi tener una especie de actitud frente a esto como casi despectiva, frente a esta como costumbre, aristocracia, donde empieza ya a hacer otro tipo de música muy rupturista, que para gente, no sé, me imagino en la época conservadora, generaba mucho que hablar. De hecho, se le consideró en muchos momentos a Beethoven como un loco, como una persona que estaba fuera de sus cabales. Él ayudaba también con su personalidad, que era un carácter bastante especial, muy irascible, una persona difícil de tratar. Pero él tenía este ánimo rupturista, ¿no? De no complacer a la aristocracia, sino como él estaba persiguiendo algo mucho más allá de eso. Entonces fue considerado un loco, pero ese fue el precio que él tuvo o quiso pagar, digamos. Después se le dio su propio reconocimiento. Bueno, Bueno, quizá Pablo, Javier, por esto mismo que tú comentas, hay algunos que dicen que Beethoven fue el primer compositor, ¿ah? Porque un poco los demás genialmente mantenían, digamos, un poco las estructuras y con mucha creatividad, etcétera, etcétera, pero
pero él como que de alguna manera, como un juego de palabras, compuso una música nueva, digamos. ¿Mm? Entonces, en ese sentido, podría ser. Y otra cosa que sería quizá, no sé cómo lo ven ustedes, estas acotaciones de texto que aparecen en las partituras, digamos, y ya empiezan a aparecer más a menudo en esta etapa, porque recordemos que en la música barroca, en Bach, no, aparte de las notas no salía nada. Y ahora cuando empiezan a aparecer, por ejemplo, esto que tú comentabas, la despedida, el regreso, digamos, la ausencia, al intérprete también eso lo invita a tener que buscar con sus manos algo que te evoque esa clave que te está dando el compositor, digamos. ¿Mm? Claro, exactamente. Entonces, de alguna manera, es como un punto que hay que lograr transmitir. Digamos. Más adelante va a pasar, yo siempre comento, en Debussy muchas veces uno ve cosas que dice lejano, por ejemplo. ¿Ah? Entonces tiene que tocar lejano. O más lejos, con Scriabin cuando dice con delicia, o cuando dice divino. Entonces, y eso hay que lograrlo. Digamos. Es la imaginación en el fondo. Exacto. Claro, Exacto. Llega a ese y a través del sonido lograr hacer esas cosas. Y aquí, por ejemplo, en esta sonata, yo diría que también hay harto de eso, digamos. Que cuando tú empiezas a tocar esos acordes primero, tu mente está en los acordes, pero también está en el concepto. ¿Mm? Sí, diría que en ese sentido, en ese concepto el que habla del adiós, digamos, asumiendo que efectivamente Beethoven lo haya pensado, digamos, como un adiós y que él le haya puesto el nombre, ¿no? Aunque no lo haya hecho, digamos, si uno lo cree, aunque no lo haya hecho, claro. Pero una sonata muy, muy emotiva, como que realmente evoca una especie de nostalgia. Él parece que tenía mucho cariño por esta persona, Archiduque. Es una de las pocas personas con las que pudo entablar una amistad, Beethoven. Y parece efectivamente como muy sentido homenaje. Y eso es, claro, todas esas, digamos, palabras, digamos, que él te pone como el adiós, la ausencia, el retorno, evocan derechamente el carácter que él está, digamos, eso te pone como en el ánimo, ¿no? Uno como intérprete ahí tiene que, como ser un actor un poco, no es que uno esté actuando, pero interpretar el carácter. Claro. Y eso hace mucho en la interpretación, digamos, y justamente también a veces estos comentarios o las notas al programa, al oyente también lo ayuda a conectarse de mejor manera con las obras, para sentir un poco, o sea, lograr con su imaginación a ver si puede conectar con estos conceptos. ¿No? Bueno, es una sonata de las importantes, en todo caso, de Beethoven, o sea, todas son, digamos, si de alguna manera las 32 sonatas son la Biblia de los pianistas, digamos, es como digamos, yo creo que todos tenemos como una meta, digamos, al terminar nuestros días haberlas estudiado todas, digamos. Es como no muchos lo han hecho, pero... Por supuesto, claro, no pero es como una cosa... Tremenda hazaña, ¿no? Pero, claro, es una hazaña pero que es como un sueño de cada uno de los pianistas llegar a conocerlo tan a profundidad. Y lo increíble que pasa cuando estás en la 1 y en la última, digamos, como que prácticamente te da la sensación que fueran dos compositores distintos. Entonces el conocimiento que te permite dar el conocer la obra de pe a pa, si se quiere, en una obra tan grande como la sonata de Beethoven, te permite conocer sus pasos, digamos. Porque obviamente que todo esto de las etapas de Beethoven no las pensó Beethoven para nada, digamos. No dijo, hoy día se acaba la primera etapa, empieza la segunda. Atención que desde mañana me levanto en la segunda, no. No, claro, eso es algo que los historiadores
Claro, y que se va Sí, dándose. Claro, sí, porque por ejemplo, bueno, el otro día conversábamos con Javier sobre la OCU-26, que tiene esa marcha fúnebre para la muerte de un héroe, también de alguna manera estando en el primer periodo, pero ya es una obra que tiene atisbos, digamos, seguro. de otras etapas también, digamos, sin duda. ¿Mm? Bueno, Pablo, Javier, no sé si quieren agregar algo, si no lo dejamos hasta aquí y, No por ahora. e invitamos al público a que nos siga disfrutando de los conciertos que estamos transmitiendo a través del canal de YouTube de Glaciar Digital, todos los viernes, sábados y domingos. Hay varios estrenos y por supuesto en la lista de reproducción del canal va quedando todo lo que ha sucedido hasta ahora y van a quedar para disfrutar los conciertos que en total van a ser 50 o algo más y hasta el día 20 de diciembre, que son los últimos estrenos, pero van a quedar ahí para disfrutarlos mucho y por mucho tiempo. Les agradezco, un abrazo y nos vemos en la próxima. Que estén muy bien. Chao, muchas gracias. Adiós. Chao.